Parte 1. Conceptos teóricos. Capítulo 1. La psicología evolutiva. Primer cambio de mirada. En el presente capítulo se abordan los avances científicos que fueron el preludio de la psicología del desarrollo, la denominada psicología evolutiva, sus precursores y sus ideas centrales, pero también sus cuestionamientos y puntos débiles, desde la mirada de la sociedad científica actual. De esta manera, nos remontamos a lo que llamaríamos los inicios de la psicología del desarrollo. Autores como Arnold Gesell y Jean Piaget son algunos de los referentes de esta línea de pensamiento propia de los inicios del siglo XX. Concepto de la psicología evolutiva. El término psicología evolutiva o psicología del desarrollo alude a una rama de la psicología vinculada al estudio de los cambios y transformaciones que se dan en las capacidades, los fenómenos, los comportamientos o los procesos psíquicos en el transcurso de la vida. Si bien numerosos autores plantean a estos dos términos como sinónimos, revelan diferencias tanto teóricas como metodológicas. Entendemos por psicología evolutiva la rama de la psicología que estudia y analiza el desarrollo del psiquismo humano, tanto a nivel individual, al ser humano, como colectivo, a la especie humana, en las diferentes etapas de la vida, aunque hace hincapié en la niñez. Objeto de estudio de la psicología evolutiva. El objeto de estudio de la psicología evolutiva son los procesos psicológicos que van cambiando a lo largo del tiempo, a través de las diferentes fases del ciclo vital, nacimiento, infancia, adolescencia, adultez y vejez, si bien prioriza la infancia, determinando el patrón, los comportamientos denominados normales y esperables para cada etapa. Principales antecedentes de la psicología evolutiva. El término psicología evolutiva vincula dos palabras clave, psicología y evolutiva. La denominación psicología, por un lado, se le debe a Rudolf Goclenius, quien utilizó este término por primera vez en 1590. Proviene del griego psique, que alude a alma, y logo, que supone estudio, conocimiento, ciencia. Sin embargo, a los orígenes de la psicología debemos buscarlos ya en la antigüedad, con el tratado de Aristóteles llamado De Anima, sobre el alma, etapa en que la psicología aún era una rama de la filosofía y su estudio era parte de la metafísica, considerando al alma como el centro de la vida intelectual, afectiva y volitiva del sujeto. Siguiendo con este rastreo histórico de la psicología, se observa que la psicología científica fue emergiendo en el siglo XVIII, impulsada por diferentes autores que intentaron comprender el comportamiento humano desde la mirada de las ciencias físico-naturales. En la segunda mitad del siglo XIX, se consolida este criterio de cientificidad, junto con el desarrollo de la investigación empírica desde el modelo teórico positivista. No obstante, con este avance, también empezaron las controversias por el objeto de estudio, el comportamiento, el inconsciente, el psiquismo, los métodos de investigación y los marcos teóricos para interpretar los hechos. Por otro lado, el término evolutiva remite al concepto de evolución, que alude a transformación, cambio, dinamismo. Siguiendo el enfoque iniciado por Darwin, se entiende que por medio del proceso evolutivo, los seres vivos pasan de un estado a otro, por lo que solo se puede hablar de evolución cuando nos referimos a procesos, fenómenos u objetos que cambian, se modifican con el tiempo. Teoría del evolucionismo. Su impacto en la psicología evolutiva. Los aportes de Lamarck y Darwin a la biología conmovieron la comunidad científica del siglo XIX con su doctrina evolucionista, inaugurando una mirada evolucionista en todos los campos de estudio. La filosofía, con Rousseau, la pedagogía, la sociología, con Herbert Spencer y luego a la psicología, con Stanley Hall y Baldwin, tomaron sus aportes. Numerosas fueron las repercusiones que tuvo el darwinismo, tanto en las ciencias naturales como en las llamadas ciencias humanas. A partir de los conceptos de este autor, se interpretó, entre otras cuestiones, que muchos aspectos del desarrollo del niño eran vestigios de conductas de la especie humana a lo largo de la historia, filogénesis, concluyendo que la ontogénesis reproduce la filogénesis. Esto significa que el desarrollo del individuo repite el desarrollo de la humanidad. Esta idea denominada de recapitulación, potente en su momento y llevada a la psicología por Stanley Hall, suponía que el niño que juega a la guerra está repitiendo la lucha de sus antepasados. La misma fue luego abandonada por falta de pruebas científicas, aunque muchos autores la toman en la actualidad como una metáfora, si bien es cierto que aún se observan ciertos comportamientos en los bebés que son entendidos como vestigios de los antepasados. En 1877, el mismo Charles Darwin escribió sobre la evolución del niño basándose en observaciones realizadas a su propio hijo,
en 1878, apareció el libro llamado Los 3 primeros años del niño, de Bernabé Pérez, que fue considerado como el texto completo sobre psicología infantil. Luego de la obra de Pérez, que presentaba numerosos y serios errores y hasta un tratamiento anecdótico del tema, en 1882 escribe el que luego sería el primer libro científico sobre el desarrollo infantil, y que da inicio a nuestra disciplina. Se trata de El alma del niño, de William Pray, activo partidario del evolucionismo alemán. Estaba basado en observaciones sobre su hijo durante 3 años. De estos estudios biográficos surgen los estudios sujetos a normas y, paralelamente, surgen los estudios que apuntan a estudiar las diferencias individuales. Otros antecedentes de la psicología evolutiva. Al mismo tiempo, también desde el campo de la filosofía, la educación y la medicina, se realizaron estudios que aportaron al surgimiento de la psicología evolutiva como campo disciplinar específico. Ya en 1763, John Locke, filósofo empirista inglés, se interesó por estudiar a los niños y escribió Pensamiento y Educación, donde analiza la existencia de las ideas innatas, a propósito de una discusión con Descartes, reinstalando de ese modo la dicotomía herencia-medio, innatismo-empirismo. En 1762 Jean-Jacques Rousseau, filósofo francés, entendía que el ser humano se iba haciendo, y era necesario conocer de modo científico ese proceso de transformación. Publicó su famoso Emilio, donde sostuvo la necesidad de comenzar el estudio del niño si es que realmente se quería modernizar la educación, de tal modo que el niño comenzó a ser un privilegiado centro de interés para la ciencia y la filosofía. Consolidación de la psicología evolutiva. La mirada diacrónica, evolutiva, dinámica, vino a romper con una larga tradición en la psicología, donde había prevalecido un planteo esencialmente estático, que centraba su interés en las facultades psíquicas ya maduras, donde el estudio del niño quedaba relegado a cierto lugar marginal dentro de este campo disciplinar. A partir de las transformaciones sociales y políticas de la edad contemporánea, sumadas a los aportes de las nuevas concepciones de la biología del siglo XIX y a los cambios en la pedagogía del romanticismo, las estructuras rígidas y estáticas fueron cuestionadas, abriéndose paso a una concepción evolutiva, que se centró en el estudio de los cambios. Surgió así, en el siglo XX, la psicología evolutiva, como una rama de la psicología, hecho que se debió entonces y principalmente a los intereses sociales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El foco estuvo orientado especialmente en la infancia y las primeras etapas de la vida, preocupación que también impactó tanto en los ámbitos sociales como científicos y políticos, al punto que algunos autores denominan al siglo XX como el siglo del niño. En este movimiento diferentes investigadores vieron la necesidad de estudiar al niño como objeto de estudio fundamental, vinculando el estudio del funcionamiento psíquico infantil con el medio circundante. Precisamente, sostiene Bianchi, 1979, con acierto, el siglo XX fue testigo de los cimientos de una psicología del niño, a través de los aportes de Henry Washington, Jean Piaget, William Stern y Arnold Gesell. Sin embargo, la literatura sobre el tema señala a Félix Krueger como el verdadero creador de la psicología evolutiva, al proponer en 1912 que el método psicoevolutivo requiere que el psicólogo pueda comprender y describir la vida psíquica individual en un momento dado, y que esto le permite pronosticar la dirección del desarrollo posterior. De este modo, las dos tareas fundamentales de la psicología evolutiva eran describir y anticipar. Características de la psicología evolutiva. Lo que se puede ver hasta aquí es que la psicología evolutiva se fue construyendo como un campo disciplinar especialmente enfocado en la infancia, con la pretensión cientificista de la época de encontrar leyes universales y normativas de los fenómenos psicológicos, considerando el desarrollo como una sucesión de etapas consecutivas, reguladas por leyes y factores especialmente biológicos. Urbano y Juni, 2005. Si bien esta corriente de pensamiento fue muy criticada, dio origen a lo que en la actualidad constituye un amplio y sólido campo de estudio como lo es la psicometría, que se basa en las valoraciones objetivas de determinados aspectos psicológicos, la expresión en unidades de medida, datos cuantitativos y cálculos estadísticos. Para ello, la psicología evolutiva utilizó principalmente el método comparativo, contrastando el desarrollo del ser humano con el del animal y el desarrollo del niño con el desarrollo del individuo primitivo, como así también descubriendo las conductas normales, diferenciándolas de las anormales. Desde esta línea de pensamiento, era posible estudiar al desarrollo infantil desde una postura dinámica o vertical, crecimiento progresivo de las conductas infantiles, o una postura estática u horizontal, estudiar de modo transversal las diferentes conductas en una misma fase evolutiva. Principales cuestionamientos a la psicología evolutiva a partir de mitad del siglo XX.
Siguiendo a Urbano y Juni, 2005, se pueden señalar algunas críticas al planteo de la psicología evolutiva, planteos que dieron origen a su vez a la psicología del desarrollo. 1. Se entendía el cambio evolutivo como un conjunto de fases sucesivas y necesarias que se iniciaban en la niñez y culminaban en la vejez. 2. Cada etapa tenía determinadas características y conductas que transcurren dentro de secuencias de edades cronológicas determinadas. Estas etapas eran normativas y universales, es decir, sujetas a leyes biológicas y organísmicas. 3. Se basaba en el estudio de casos únicos o la comparación de casos y de grupos de diferentes edades. 4. Consolidó el concepto de normalidad en relación a la norma estadística, ya que a partir de las observaciones se podía establecer parámetros estadísticos que permitían distinguir lo normal y lo desviado de la norma, llamadas conductas patológicas y o trastornos del desarrollo. 5. Las leyes evolutivas suponían una dinámica evolutiva, cuyo esquema era nacimiento, crecimiento, maduración, declinación y muerte, poniendo énfasis en los momentos inaugurales del ciclo vital, infancia y niñez. Era la forma tradicional de pensar al curso de la vida. 6. Las etapas evolutivas eran normativas y universales, con la pretensión de encontrar leyes evolutivas, que dependían de lo biológico pero también de las experiencias psicosociales. 7. Las leyes propuestas por la psicología evolutiva pretendían ser invariantes, es decir, independientes del contexto sociocultural de la persona estudiada. Todo sujeto de una determinada edad debía tener las mismas características psicológicas, sin tener en cuenta el contexto del cual provenía, relativizando el lugar ambiente en el desarrollo. Lombardo y Crescemien, 2008, a una fuente de estímulos o de aprendizajes. Conclusiones. La psicología evolutiva fue el preludio de lo que más adelante se denominó psicología del desarrollo. Guardó una mirada, propia de su época, que si bien rompió con aquella posición estática de la psicología, se ciñó a etapas por las que de modo universal todo niño debía atravesar, sin tener en cuenta la historia personal, los avatares sociales y el sello cultural donde ese niño crecía y se desarrollaba. De allí, que se hizo necesario un nuevo cambio de paradigma que contemple estos otros aspectos.